¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo creo que estoy ya en directo en esta mañana online, donde he podido ver algunas presentaciones previas. Así que nada, saludaros a todos. Para mí es un placer volver a hablar de tiburones y más en una plataforma como la que estamos ahora, en esta iniciativa fantástica que ha hecho Brave Divers con esta plataforma de la feria de buceo.com en streaming. Así que desde aquí agradecerles sin duda la iniciativa y el esfuerzo, que sé que ha sido mucho, de todos los compañeros que están participando desde el viernes hasta hoy por la tarde. Felicidades por ello. En fin, bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a hablar de tiburones. En este caso va a ser una presentación, una charla un poco diferente. Casi siempre estoy defendiendo a los tiburones, en este caso con la campaña de Stop Finning que hemos hecho pues entre varios embajadores y yo, una campaña bastante potente para que dejen de cortar aletas, sobre todo en la Unión Europea. Y siempre cuento un poco sobre tiburones, situación actual y cosas así. Hoy me voy a centrar más en cosas más internas de los tiburones, en este caso de los sentidos. Así que, sin más dilación, os voy a poner ya la presentación, que va a ser un poco como veáis la charla de hoy. Vamos a compartir pantalla. Supongo que se ve la pantalla. Espero que sí. Si no, ya me dirán desde algún sitio que no se ve. No sé si puedo tener confirmación por parte de Miguel o de Dani. Hola, Carlos. Se ve genial. Si pudieses apretar el botoncito de ocultar, sería genial. Y el resto ya podemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias esa voz en off para indicarme que todo va bien. Bien, pues la presentación de hoy es tiburones, máquinas de sentir. Y ya os digo, es un poco distinta a las que normalmente he hecho durante mi carrera profesional. Y ahora veréis un poco el porqué. Cuando hablamos de sentir, se puede decir que el ser humano posee los mismos sentidos que tienen los animales. Olfato, oído, tacto, vista y gusto. Sin embargo, podemos envidiar la agudeza superior de algunos de esos sentidos en ciertas especies, como sin duda, que es el tema de hoy, los tiburones, ¿no? Esos animales se han vuelto realmente desde hace muchísimos años legendarios por sus habilidades sensoriales. Muchos estudios de sus sentidos han demostrado, por ejemplo, que los escualos poseen exquisitos conjuntos de sistemas sensoriales para detectar presas, conectar con otros tiburones, evitar depredadores, no chocar con obstáculos e incluso orientarse en el mar. Ya sin más dilación vamos a meternos en el tema y en profundidad, pero he de deciros que vamos a hablar solamente de dos sentidos. Vamos a hablar de los sentidos donde el tiburón tiene más alcance. En este caso, vamos a empezar por el sentido del oído y luego hablaremos de uno de mis favoritos, que es el sentido del olfato. Realmente no hay mucho tiempo, solo unos 25 minutos a partir de ahora. Y luego hay otra razón más que comentaré al final, ¿vale? Así que, bueno, vamos ya a entrar en directo con esta presentación de los sentidos de los tiburones, ¿vale? Con el oído. Todos sabemos que el sonido en el agua tiene un comportamiento muy diferente que en superficie. Viaja 4 veces más rápido, alcanza grandes distancias y además se propaga en todas las direcciones, haciendo pues bastante difícil determinar su procedencia. Esto nos pasa a los buceadores cuando estamos en el agua, que no sabemos la hélice, por ejemplo, o el sonido de la botella de algún compañero llamando la atención por dónde viene. Bueno, pues incluso así, a los tiburones evidentemente también les ocurre, ¿no? Cualquier animal que esté dentro del agua, pero su oído, el oído de los tiburones es muy poderoso.
siendo en este caso el primer sentido que utilizan para encontrar a sus presas. Vamos a meternos de lleno en el sistema auditivo. Como ya he dicho, es una presentación un poco distinta donde vamos a ver muchas cosas técnicas. Carecen los tiburones de oído externo. Evidentemente, todo el mundo sabe que los tiburones no tienen orejas, ¿eh? En su lugar, tienen dos pequeños agujeros que se asoman sobre la piel cerca de los ojos. En la foto, detrás del ojo, aunque se ven esos puntitos que son las ampollas de Lorenzini, que bueno, es otro de los sentidos que no vamos a comentar en esta charla, veis un agujerito un poquito más grande. Ese sería el oído, por así decirlo, del tiburón. En este caso es un tiburón limón, ¿vale? Tampoco tienen oído medio, pero sí que tienen un potente oído interno, que recibe sonidos incluso de baja frecuencia, entre los 25 y los 100 hercios, y les ayuda a orientarse hacia algo. Pueden escuchar sonidos a más de 1 kilómetro. No se sabe exactamente hasta cuánto llega, pero sí superan el kilómetro. Entrando ya en detalle en su oído interno, podemos ver que se conecta con el exterior a través del conducto endolinfático. Ahí tenéis un gráfico donde se ve la cabeza de un tiburón. Ahí tenemos marcado bien ese puntito por donde estaría el oído, y ahí tenemos un poco esa composición de ese oído interno, ¿vale? Ese conducto en la parte de arriba que va conectado con la piel, ¿vale? Ahora lo veremos en un gráfico en un par de diapositivas un poco más adelante, mucho más claro, pero ese conducto sería el conducto endolinfático. Posee lo que es ya el interior del oído interno 3 canales semicirculares y 4 máculas sensoriales en cada oído, y esos canales semicirculares son usados por los tiburones para sentir la aceleración angular, vibraciones y cambios en el oleaje. Cuenta también con 3 cámaras, que ya os digo, veremos ahora en el gráfico que he preparado a continuación, que son el sáculo, la vagina y el utrículo, que realmente, bueno, tiene 2, ahora lo veremos. En el que están involucradas tanto en el equilibrio, en este caso, estas partes del oído interno, como en la audición. Estas cavidades, cada una de ellas guarda unas estructuras llamadas otolitos que estimulan las células ciliadas presentes en las máculas al momento de presentar un cambio en la orientación. Ahí tenéis otro gráfico donde esto simboliza el interior de cada cámara, y ahí tenéis pues los otolitos en la parte de encima, y ahí tenéis las células ciliadas, son esas partes naranjas con ese centro naranja un poco más intenso. El movimiento de estos otolitos les permite que, además de oír, detecten la aceleración y la gravedad. Curioso, ¿verdad? Cómo tienen esa complejidad dentro del oído. Bueno, y aquí está el gráfico donde vais a entender un poquito mejor cómo es esa configuración de ese oído interno de los tiburones. Tenemos la parte anterior, que es la de la izquierda, y la parte posterior, que es la de la derecha. Ahí se ve en ese color gris un poco más oscuro lo que sería la piel en ambas partes. El puntito que está marcado como poro endolinfático es realmente el oído, lo que sería la oreja, ¿no?, del tiburón, por donde le entra el sonido. Luego tenemos lo que decía, el conducto endolinfático, se veía un poquito bastante más pequeño en un par de diapositivas anteriores. Y ya tenemos todo lo que he explicado antes, ¿no? Esos sacos, el sáculo, la ajena, en la derecha se ve perfectamente los utrículos, que está al posterior y al anterior, y tenemos esos canales semicirculares de los que he hablado antes, donde se genera todo lo que es referente a la audición del tiburón. Así que, bueno, eso es la estructura interna del oído de los tiburones. Para no enrollarme más con el oído, porque bueno, no vamos demasiado bien de tiempo, por último, y a modo de dato curioso, contaros que los tiburones tienen un sensor relacionado con el aislamiento de las células ciliadas de esos canales semicirculares, que podría ser utilizado, según estudios, para medir la presión absoluta y la presión atmosférica. Esto es bastante curioso. Y, por ejemplo, como veis ahí en ese dibujo, esos son tiburones puntas negras. En estos animales, en esta especie,
puede incluso cambiar su conducta, es decir, su comportamiento en varios aspectos respecto a la disminución de la presión atmosférica asociada, por ejemplo, con las tormentas tropicales. Un dato curioso que, bueno, pues siempre va, en este caso, embebido dentro de lo que es el sentido del oído. Como veis, bastante potente en los tiburones. Dejamos el oído a un lado y pasamos a hablar del olfato, que realmente es uno de los sentidos que a mí más me gusta y uno de los sentidos más desarrollados en los tiburones. Gracias a él, el tiburón es capaz de detectar y localizar no solo una fuente de alimento en la lejanía, sino, en este caso, los machos, por ejemplo, localizar también una hembra receptiva, siguiendo el rastro de feromonas que estaba dejando en el agua. Un poco, pues el ejemplo sería lo que tenéis en la foto, ese acercamiento, vamos a suponer que el macho está ahí a la derecha y, bueno, pues está siguiendo a la hembra que está a la izquierda. También su olfato tiene muchas funciones, es de utilidad para la detección de depredadores que los tienen, como por ejemplo las orcas o incluso otros tiburones, y para orientarse en sus largas migraciones, que las hacen, muchas especies migran, hacia las zonas de cría. Los tiburones bueno, pues utilizan otras zonas para realmente dar a luz, y ahí pues son zonas un poco más protegidas que a lo mejor donde suelen estar habitando. Ahí tenemos una foto de una migración de tiburones martillo. Para daros una idea de la extrema sensibilidad de su sistema olfativo, se dice que un tiburón puede ser capaz de detectar una gota de sangre en un volumen de agua equivalente al de una piscina, vamos a decir, olímpica. Imaginaos un poco la potencia y la capacidad de olfato que tienen estos animales. Todo esto siempre lleva a creer que si se cae una gota de sangre, por ejemplo, humana, en el mar, ¿no? Teniendo un tiburón cerca, como más o menos tenemos en esa foto, pensamos que el tiburón te localiza seguro, ¿vale? Bien, pues esto realmente no es del todo cierto. Igual que la foto que he puesto de que ha detectado ese tiburón gigante, pues a esa persona fuera del agua. Primero, un tiburón jamás va a detectar rastro alguno de nuestra sangre a menos que una parte de estas sustancias entre en contacto directo con los quimioreceptores de su epitelio olfatorio. Esto vamos a verlo mucho más en detalle en diapositivas un poco más adelante. Segundo, pues tal vez debido también al temor que se tiene a estos animales, se tiende a exagerar un poco y mitificar sus habilidades, aunque sin duda el olfato es súper potente, pero mucho más potente en las presas que tienen identificadas como tal dentro de su cerebro, ¿no? Para poneros un ejemplo, se ha demostrado que, al menos en cuanto a los aminoácidos se refiere, el umbral de sensibilidad de los tiburones no es muy distinto al de los teleostios, entre ellos pirañas, anguilas o morenas. Es decir, los tiburones tienen sin duda un olfato muy desarrollado, pero no exageradamente superior al de las especies que he mencionado antes, que también pueden tener esa potencia en el olfato, ¿no? Entrando ya en aspectos técnicos, vamos a ver cómo pueden oler los escualos. La clave, sin duda, está del olfato dentro de las narinas. Dos aberturas situadas, una a cada lado de la parte inferior del morro. Cada narina está formada por un juego de solapas diseñado para dirigir el flujo de agua hacia su interior mientras el tiburón se desplaza o permanece en reposo. Yo creo que todos sabéis que hay tiburones que bueno, son oceánicos, tiburones de arrecife, que realmente son los que normalmente no paran de nadar, o los de arrecife bastante poco, y luego hay tiburones bentónicos, que son los que viven mucho más pegados al fondo, desarrollan su vida más pegadas al fondo, ¿no? Depende un poco de eso. Ahora veremos, sus narinas pueden ser diferentes. En la foto tenéis un tiburón tigre, uno de mis favoritos, con el que he hecho muchas pruebas, ¿no? En aguas de Bahamas, y ahí se ve perfectamente cómo es una narina. En este caso, la narina de la parte izquierda. Tiene esa forma de S que veremos un poco mejor en un gráfico más adelante. Normalmente las solapas nasales
dividen la abertura en dos. Una abertura incurrente de entrada de agua y una abertura excurrente de salida, que no siempre es visible. Existe una amplia variedad en cuanto a la morfología, tamaño y posición de las narinas dependiendo del tipo de hábitat, como he dicho antes. No es lo mismo un tiburón bentónico, como por ejemplo el que tenemos en la foto de arriba. En la foto de arriba tenemos la cabeza, la parte de abajo de la cabeza de un tiburón bambú. Ese tiburón habita más en zonas de Asia y en el norte de Australia. Y bueno, ahí se ven que las narinas son bastante diferentes, están ahí, bueno, pues como si fueran esos ojitos, esas son las narinas, tienen esa forma tan característica, mucho más abiertas, muy distintas, como ya he dicho, es un tiburón más bentónico, muy distintas a las narinas, en este caso, de un tiburón nervioso, ¿sí? ¿Vale? Que es un tiburón que habita prácticamente solo en el norte de Australia. Son narinas mucho más pequeñas comparadas con ese tiburón bambú que tenemos arriba. Tienen hábitos diferentes, uno vive más en el fondo, como el de arriba, y el otro pues, es un tiburón que no para de moverse. Aquí tenemos el gráfico que os comentaba antes. A la derecha veremos bueno, pues una parte de la cabeza de lo que es el tiburón, vista desde abajo, donde tenemos esas narinas simétricas, y el detalle lo tenemos a la izquierda, donde tenemos, si os acordáis de la forma de la narina del tiburón tigre, es prácticamente igual que este. Esto se puede decir que puede ser un Caribbean Reef, la cabeza de un Caribbean Reef, y ahí tenemos bien definido lo que es la entrada y la salida del agua. Entrando aún más en detalle, las narinas se abren a los bulbos olfatorios, que son dos sacos ciegos repletos de sensores químicos. Aquí es donde realmente el tiburón capta el olfato. La cámara interna de cada bulbo está formada por un amplio número de pliegues membranosos que se llaman lamelas, cubiertos por el epitelio olfatorio, la capa de tejido que contiene las células quimioreceptoras. En la foto veis la cabeza de un tiburón martillo. Ahora la veremos un poquito más ampliada, donde se representa en rojo lo que sería el bulbo olfatorio, como bien dice ahí, y si veis, eso está lleno como de esos pelillos, de esos pliegues membranosos que son las lamelas. ¿Vale? Este es el gráfico un poquito más grande. Aquí tenemos el condocráneo de también un tiburón martillo, donde en la parte superior izquierda vemos la cavidad del bulbo olfatorio, ¿no? Que es esa abertura que hay casi al extremo izquierdo, y dentro tenemos lo que es el bulbo olfatorio como tal, y bueno, veis que tiene pues esas capitas que son esas láminas. Aquí se ve más claro. Por supuesto, el tiburón martillo tiene una cabeza mucho más amplia, mucho más grande, y su cavidad del bulbo olfatorio pues, es mayor. Volviendo pues, a las partes técnicas de lo que es el sistema olfativo de los tiburones, cada célula, esto es súper interesante, cada célula contiene una proteína diseñada para reconocer un rango determinado de moléculas olorosas. Esto pasa exactamente igual en los seres humanos. Nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro una base de datos que podemos detectar rápidamente pues, qué tipo de olor nos llega y lo identificamos perfectamente, ya sean olores más dulces, olores más fuertes, más suaves, se identifican comidas, se identifican contaminación y así un larguísimo etcétera. A los tiburones les pasa exactamente igual. Cada sustancia posee una estructura química distinta que va a encajar en una determinada proteína. Esto es como si tuvieran pues, una serie de llaves dentro de su cerebro que abren distintas cerraduras, ¿no? Un sistema de llaves y de cerraduras. Entonces, tienen en su cerebro esas llaves que abren distintas cerraduras para detectar qué es lo que están oliendo. Esto tiene un objetivo muy bien definido, ¿no? Y es cubrir un muy amplio espectro químico. Exactamente igual que tenemos los humanos, pero, bueno, quizá con un poquito más de potencia que nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El agua entra por las narinas, ya sabemos dónde están, baña el interior de los bulbos olfatorios y entra en contacto directo con los quimioreceptores. En ese momento,
el reconocimiento de una determinada sustancia genera alteraciones eléctricas que son enviadas al cerebro, como veis ahí en la foto. El tiburón de repente pues capta el olor y ¡pam!, manda rápidamente al cerebro para que procese su identificación, igual que en los humanos. Cuanto más perfecto sea el encaje de la molécula en su correspondiente proteína, pues más intensa será la respuesta eléctrica y el tiburón sabrá qué interés tiene un poco por lo que está olfateando. El olfato realmente es muy sensible a las moléculas, sobre todo que informan de la presencia de elementos vitales para su subsistencia. En este caso, comida, que es el alimento, y la reproducción es el sexo, ¿no? Base pues, en los tiburones y en todos los animales, ¿no? En cuanto a la comida, pues son especialmente sensibles a las proteínas de la carne, de la sangre y sustancias presentes en las secreciones animales. Y en el sexo, pues se ha observado machos apuntando a las cloacas de las hembras, como hemos comentado antes, que emiten esas feromonas que, por supuesto, los machos huelen perfectamente, ¿no? Cuando un tiburón detecta un rastro interesante, pues su reacción es inmediata, y más si la asociamos a lo que hemos dicho, a comida y sexo, ¿no? Entonces van directamente hacia su origen. Un animal herido, por ejemplo, tiene un rastro oloroso que puede extenderse cientos de metros, aunque hay estimaciones de rastros de hasta casi más de 1,5 kilómetros, que superarían un poco a ese sentido que hemos visto antes, que es el oído. El tiburón debe localizarlo y determinar su dirección en sentido inverso, es decir, a contracorriente. La corriente va impulsando esas moléculas que el tiburón captará. Si el tiburón está a otro lado de la corriente, no le va a llegar, ¿eh? Entonces, la presa va dejando ese rastro que la corriente lleva hasta la narina de los escualos. Ahí tenemos un ejemplo, que sería pues el rastro que ha ido dejando a favor de la corriente esa ballena herida, la sangre, ¿no?, y otros fluidos, y el tiburón a contracorriente ha ido a encontrarla pues, para comérsela. En este caso parece un tiburón blanco, ¿no? Para ampliar su campo de barrido, se desplaza moviendo la cabeza de un lado a otro y de este modo puede averiguar la dirección del rastro, ¿no?, ya que son capaces de determinar cuál de las dos narinas es la que detecta la mayor concentración de olor y actuar en consecuencia. O sea, son capaces de ver por qué agujerito nasal, por así decirlo, les entra más potencia de olor. Aunque tienen otra estrategia, que es nadar en zigzag, cruzando varias veces el sentido del rastro. Esto yo lo he visto bastantes veces, sobre todo ahí en Bahamas, cuando estamos haciendo alguna prueba con cebo, que los tiburones hacen ese zigzag buscando, ¿no?, dónde está realmente el cebo que le estamos ofreciendo. Hay veces que incluso pueden cambiar bruscamente de dirección para asegurarse de que la señal tiene la misma intensidad en las dos narinas y asegurar que realmente lo que huele una es lo que huele la otra y lo que están buscando es exactamente eso. Y por último, para dejar ya lo que es la charla y en este caso el sentido del olfato, comentaros un dato que realmente es fascinante, ¿no?, como ocurre en el Longimanus, el puntablancas oceánico y en el tiburón blanco, que son capaces de percibir olores también fuera del agua. La estructura anatómica del sistema olfativo les permite captar burbujas de aire en la superficie y retenerlas en el interior de sus narinas. Realmente esto no se sabe muy bien por qué lo hacen, pero está claro que sacan la cabeza y no solo pueden ver, que esto seguro que algunos que hayáis estado, como por ejemplo en la zona de Sudáfrica, pues viendo a los fascinantes tiburones blancos, que sacan la cabeza, sacan ese ojo negro que tienen intenso y dices, hostia, me está mirando, pues no solo pueden verte, ¿no?, sino que también pueden oler u olerte, ¿vale? Bien, pues hemos visto dos interesantísimos sentidos de los tiburones bastante en detalle, que han sido el oído, que es en principio pues, el que más potencia tienen de alcance, seguido del olfato, que le sigue bastante de cerca. Quedarían otros sentidos más, como es la línea lateral, la visión, el gusto y el sexto sentido de los tiburones, que va relacionado con las ampollas de Lorenzini. ¿Vale? Vamos a dejar de compartir pantalla ya. Ahora se me ve. Muy bien. Bien,
Me encantaría tener mucho más tiempo para contaros más sobre los sentidos que quedan, pero esto realmente no lo podemos hacer ahora, no tenemos tiempo, pero sí tendréis tiempo de verlo, que esto era un poco sorpresa, en el curso que estoy preparando, curso online que estoy preparando sobre tiburones, que lo sacaremos más o menos pues a finales de mayo aproximadamente. Es un curso donde no solo vamos a terminar de hablar de los sentidos de los tiburones igual o incluso con más detalle que he hecho en esta presentación, os hablaré de muchísimas cosas. Os hablaré de la historia y de la evolución de los tiburones. Hablaré del famoso megalodón. Por supuesto, le daré un repaso a la anatomía de los tiburones al 100% para que los conozcáis a tope. Clasificación de los tiburones, dónde podemos bucear con ellos. Curiosidades de los tiburones, muchas curiosidades de los tiburones que yo creo que a la gente, a los buceadores y no buceadores, les va a interesar. Situación actual de los tiburones y qué podemos hacer para realmente bueno, pues apoyar un poco a este mundo que realmente está tan castigado, y sin duda volveremos a hacer hincapié en las campañas de stop finning para que realmente la gente sepa qué pasa con esas matanzas. Así que poco más, bueno, casi estoy ya en la media hora. Agradeceros desde aquí una vez más a esta iniciativa de esta feria online en streaming, que yo creo que está siendo un éxito. Y bueno, ahí tenéis en el faldoncito que ha puesto aquí el compañero Dani, para cualquier pregunta de lo que sea sobre tiburones, sobre mis viajes, que ya empezamos a montar viajes a finales de año, para que, bueno, esté la cosa un poquito mejor. Vamos a tener salidas al Mar Rojo, Maldivas, a Raja Ampat para pasar allí las Navidades y muchas más cosas. En mi página web, carlosimon.com. Cualquier información que queráis sobre este futuro curso de tiburones online y otros cursos más, y de momento ahí lo dejo, tenéis ahí mi email, podéis escribirme ya, aunque en mi página web estará la información y, por supuesto, haremos una batida en redes sociales importante, y mi teléfono, por si queréis enviarme un WhatsApp y contactar conmigo directamente. Estaré encantado de atenderos para preguntas de la charla de hoy o para información sobre ese curso o sobre los viajes que tenemos programados. Muchas gracias Miguel, muchas gracias Dani, muchas gracias a todo el equipo de Brave Divers por la iniciativa en esta feria de buceo online en streaming, y nada, a seguir y a tener el éxito que os merecéis. Con esto ya terminamos. Adiós a todos y os veo pronto en mi curso de tiburones online.